Así que bueno, yo creo que Dios, el que permite todas las cosas, es el que ha determinado este día y este momento para traer esta palabra. Sinceramente, es una palabra que estuvo redarguyendo en mi corazón y pidiéndole a Dios la habilidad para poder impartirla. No solo decirlo, porque hasta en decirlo alguna cosa que pueda decir puede parecer ofensiva. Pero si es una impartición, si es algo que se parte y se te da de comer para que lo puedas degustar, y tú permites abrir tu boca para recibirla, podrás gustar y podrás ver que lo que se te está impartiendo, por más que parezca algo que te cueste, lo vas a digerir porque tienes el estómago necesario en la nueva naturaleza. Y producirá y podrás disfrutar de lo que va a producir. Amén. Quiero comenzar con un texto del libro de San Juan en capítulo 5, versículo 46 y 47, que dice así: porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mi palabra? Acá el Señor Jesús le está diciendo a los religiosos: si lees y no crees, no me vas a descubrir. Dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. 1 Corintios 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, somos nosotros, los fines de los siglos. Estos textos en el Nuevo Pacto nos dan todo el indicio de que las escrituras del Antiguo Pacto, vistos desde la revelación del Nuevo Pacto, nos enriquecen. Toda la palabra es un testimonio viviente de Cristo y debemos de descubrirlo a través de Él. Los textos que acabo de nombrar están en el Nuevo Pacto y hablan referencialmente desde el Nuevo Pacto, hablando sobre el Antiguo Pacto, para qué Dios lo dejó y cómo debemos de verlo, para qué beneficio nosotros debemos de leer lo que es el Antiguo Testamento. No volver al Antiguo Pacto, pero sí entender que las Escrituras del Antiguo Testamento hablan de Cristo. Y hay un Cristo que a nosotros, en el beneficio después de la cruz, podemos descubrir revelado. Para los del Antiguo Pacto es velado, para nosotros es revelado. O sea que el provecho que yo le voy a sacar, por el cual Dios lo ha dejado, va a ser más amplio, más completo para mi beneficio a través de Él. Porque lo voy a descubrir a Cristo que ya vive en mí, en esas Escrituras. Y como dice esta palabra, es para consolación, para esperanza, para ejemplo, para muchas cosas que van a producir en mí, para no cometer los mismos errores, para descubrirme en ellos, en qué estoy caminando igual a ellos que estaban velados, y si hay aún cosas en mí que están siendo veladas y deben ser reveladas todavía, aunque esté en Cristo, en el progreso de su naturaleza en mí. Entonces, toda la palabra es un testimonio viviente de Cristo, el cual debemos descubrirlo a través de Él.
Y voy a hablar del pueblo de Israel. Por eso pongo esta plataforma. Porque voy a hablar del pueblo de Israel y no estoy dejando a Cristo de costado, sino que lo vamos a descubrir a Cristo en este pueblo. El pueblo de Israel es el protagonista principal del antiguo pacto, ¿o no? Dios tiene nombres en el cual especifica sobre ellos y le dice primogénito, le dice especial tesoro, le dice que es un reino y pueblo de sacerdotes, nación santa, muy parecido a lo que nos dice a nosotros, ¿o no? Que lo dice en Pedro. Dice que está escogido entre los demás pueblos. Eso lo van a encontrar en Éxodo 19, 5 y 6. Ahora, el pueblo de Israel, que Dios le puso todos estos nombres, todos estos adjetivos, diciéndole, para mí yo quiero que ustedes sepan cómo los veo y lo que son para mi vida. La asignación que tenía este pueblo era de preparar el camino al arribo de Jesús aquí en la tierra. O sea, todo lo que Dios ha diseñado en el antiguo pacto es simplemente una asignación que ya tuvo fecha de cumplimiento. Y todo lo que podemos leer en el antiguo pacto y descubrir en el antiguo pacto tenía una sola asignación. Era portar el plan de Dios para llegar a alcanzar que el Cristo que estaba en el cielo venga en forma de hombre a la tierra como Jesús. Y de esta manera ser el prototipo, el modelo del Hijo perfecto en Dios. El que vino a morir en la cruz del Calvario vino con varias asignaciones para traernos de las tinieblas a la luz a través de su salvación, para resucitar y traernos al nuevo pacto a otra nueva asignación. Amén. Ese es el propósito del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía esta sola asignación. Entonces el Señor les prepara un camino a ellos para el arribo de este Jesús, para que venga Cristo en la tierra. Y en el transcurso de este andar hasta que les prepara un pueblo y les dice que es un pueblo bajo su santidad. O sea, no es que dice, agarro este pueblo, lo nombro, le digo que es mi hijo, y mientras los demás pueblos, sino que dice, te saco para, te extraigo para. Ustedes vayan pensando en el nuevo pacto. Te saco para. Ahora, te santifico. En toda la obra redentiva de traer a Jesús a la tierra, el Señor se toma el trabajo en el antiguo pacto de instruir a su pueblo desde todas las áreas, no dejando detalle al descuido para que no haya excusa. Dios le da al pueblo de Israel dentro de toda la formación, porque Dios es un Padre formativo. No es un Dios que está por allá, que requiere cosas para dar cosas a cambio. Es papá. Y si hay un corazón de papá, hay formación. Hay corrección y hay formación. Porque al hijo hay que formarlo. Recuerden que dijimos que al pueblo de Israel lo llamó su primogénito, su hijo, una nación santa también. Pero era un padre formativo. Y en esa formación, Dios le habla. En un libro del antiguo pacto, les da un libro completo para referirse a la santidad. Y este es el libro del Levítico. Que a veces nosotros lo pasamos así rápido, claro, tiene muchas liturgias, es verdad. Y si no están reveladas, pasa a ser solamente situaciones terrenales que están representando nada más algo que ya entendemos en el nuevo pacto. No se nos revela del todo.
Pero ¿saben que el libro del Levítico está específicamente hablando de santidad? Y es donde él no solo dice de santidad, sino que entra en todo un libro a tener varios capítulos donde especifica punto por punto a lo que él se refiere como santidad. Él habla de la santidad en lo relacional a lo que es con él, pero también al prójimo. Porque la santidad no es solo una relación personal con él, sino que toda santidad debe ser también santidad al prójimo. Si bien en todas las oportunidades Dios les hizo referencia sobre la santidad diciendo de que ellos eran santos, gracias a que Él era santo, en el libro del Levítico lo hace con detalles. Para Dios era importante que su congregación, su pueblo, su iglesia, su eclesia del antiguo pacto y del nuevo pacto, que es eclesia es apartado para, era sobre una base, tanto en el nuevo pacto como en el antiguo pacto, de la santidad, o sea, en la pureza. Dice, sean santos porque yo soy, habla de ser. Y no dice háganse los santos, dice sean. ¿Y saben por qué pueden ser? Porque yo soy. Y si hay en mi naturaleza santidad, en la de ustedes también hay santidad. Santos es la palabra kedosh, que quiere decir apartado, dedicado, sagrado, limpio, puro. Y cuando se refiere como un verbo, significa que es hacer una acción, apartar algo o a alguien para un uso santo. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando Dios nos llama, yo interpreto que es como si Él nos daría en nuestro ser interior, en su naturaleza, haciéndonos partícipes de su santidad, y lo dice su palabra en Apocalipsis, vestiduras blancas. Y te dice, cuídala. ¿Por qué a nosotros a veces nos pasa que decimos, yo cometo un error y se nota? Otros hacen otras cosas y ni se les nota. Pero yo me empiezo a sentir mal, es como que no puedo. Es porque cuando uno está vestido y cuando nos vestimos de blanco, toda mancha es mucho más notoria que cuando nos vestimos de color. O sea que si te sentís incómodo en ciertas situaciones, que cualquier cosita que se sale de algo que vos creés que no está en la voluntad de Dios y se hace como si se notaría demasiado, quédate tranquilo, estás teniendo vestiduras blancas. Lo que sí, ocupate de sacarte esa mancha. Pero Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, nos va a hablar de pureza porque es su característica, es su ADN. Y si hablamos de que somos su naturaleza, debemos cada vez más movernos en su santidad. Sea la congregación de Israel en los tiempos del Antiguo Pacto, en el tiempo de la congregación de Moisés, que era su líder, o en la congregación de Cristo en el Nuevo Pacto, Dios nos va a pedir santidad. Amén. Yo voy a hacer referencia al Levítico 20, dentro de todos estos capítulos que van a hablar de santidad. Y Levítico 20 tiene una particularidad, que es en donde Dios me enfocó y me ministró. Habla de penalidades de aquellos que no andan en santidad. O sea, es un capítulo fuerte. Y va a traer detalles de penalidades de aquellos que no andan en santidad. Y deja en claro de lo que Dios aborrece y a lo que se refiere a las relaciones tanto familiares o con los semejantes. El Señor entra en unos detalles. Si usted después, yo no lo voy a leer todo, si usted se toma su trabajo de leerlo en su casa, usted va a ver que es muy específico, muy claro,
y hace referencia a lo que es relacional en la familia y también con otros semejantes. Por eso habla específicamente en algo que es tan potencializado en nuestra época, pero que fue siempre de los siglos a los siglos, que fue cautivado por Satanás para corromperlo, para no hacerlo santo, para que aún en nuestra época y estando en Cristo nos cuesta santificar, que es referente a las relaciones sexuales. Y el Señor entra en el detalle de poder hablar y decir en todo su detalle. No solo esto puede afectar a quienes amás y también al semejante, también a una nación y a un pueblo corromperlo. El Señor presenta con este capítulo que la santidad es bilateral. Sé santo porque yo soy santo. Pero también nos muestra que es vertical con Él y horizontal con los demás. Les demuestra que quebrar estos principios traen consecuencias dolorosas, primero a sus vidas y después al prójimo. Vamos a leer capítulo 20, versículo 1. Dice así: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Dirás asimismo a los hijos de Israel: Cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra él, tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio a sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiere a encantadores, adivinos, para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Amén. Fuerte. Este capítulo empieza con algo tremendo. Y es en lo que me voy a enfocar, en esta aberración que nos causa a todos, que es referente de llegar a tener un pueblo que es capaz, porque esta es una advertencia, en el cual Dios le dice: ojo, hay otras naciones que practican esta idolatría con sus hijos y los dan en sacrificio. Y el Señor dice: este Dios llamado Moloc, el cual, ¿saben qué? No queda claro si es una acción sacrificial sería la palabra si es una acción para el sacrificio o era el nombre de este Dios que venía aparentemente de los fenicios. Ahora digo, ¿el Señor tiene que aclarar esto? ¿Ustedes creen que hay algo acá en la palabra que Dios lo va a dejar asentado y no tenga perpetuidad? ¿Quién lo va a dejar como para que juzguemos si el pueblo de Israel anduvo en eso o no? ¿O qué revelación de Cristo hay en esto? Este Dios, el cual el Señor hace referencia, Dios entre comillas, era una estatua de bronce muy elevada, en la cual
tenía forma de hombre sentado sobre un trono con cabeza de becerro y con una boca amplia, con una media sonrisa en la cual tenía como un horno interno que terminaba como si fuera en un caldero externo de fuego. Y este Dios, según los fenicios y otras religiones, era el que se enojaba por ciertas situaciones. Y este Dios era el que motivaba aberraciones sexuales en las cuales, en los deseos de la carne, la persona sentía plenitud, placer. Y le pedía que entregaran sus hijos en algunas situaciones cuando el sacerdote de esa pseudo religión decía que estaba enojado ese Dios, era porque necesitaba el sacrificio de los hijos. Y saben que la gente lo hacía. La gente era capaz que por su placer o por satisfacer sus deseos, esos padres sacrificaban sus hijos. Y dice que los entregaban. Y cuando alguno que tenía un poder económico se apiadaba de sus hijos, le pagaba a alguna persona muy pobre y hambrienta para que entregara a su hijo en nombre del propio. Y dice que lo daban en manos del sacerdote, lo ponían en la boca de ese Dios, lo alzaban, lo ponían en la boca de ese Dios y empezaban a sonar los tambores fuertemente para tapar el clamor de ese niño y de ese bebé pidiendo auxilio. Hasta que caía en el fuego y quedaba totalmente sacrificado. La cara de ustedes es la misma que la mía, diciendo, ¿quién es capaz de hacer algo así? Tenemos la misma aberración, ¿no? El mismo gesto. Y los que somos padres, lo primero que pensamos, primero en cualquier niño. Pero sobre todo cuando son los nuestros decimos, ¿qué? ¿Quién es capaz de hacer esto? Y sentimos un escozor y una aberración referente a esto. A todos nos parece una locura. Y más locura si decimos, si conoces a Dios, menos todavía. Lo pueden hacer algún que otro loco que esté con adicciones encima y que pueda dar a su hijo en sacrificio, o no sé, o que esté muerto de hambre y sea capaz de poder dar a su hijo a cambio de recibir algo de comida, pero por un acto sexual, por tener mayor placer, por satisfacer un pseudo Dios, para poder tener un poco más de éxtasis. Menos alguien que haya experimentado a Dios pueda participar de esto. Ahora yo te pregunto, ¿se lo está diciendo a los primogénitos? ¿Su especial tesoro? ¿Su nación santa? No se lo está diciendo, miren que esta humanidad. Se lo está diciendo a aquellos que Él hace santos. Y dice, ojo, por esta aberración. Y uno dice, ¿quién es capaz? Yo te vengo a decir que el pueblo de Israel lo hizo. Y te quiero decir más. Salomón, aquel que tuvo el diseño perfecto del templo de Dios, aquel que fue muy sabio en pedir, cuando comenzaba su reinado, sabiduría antes que riquezas o poder. Él preparó en el ocaso de su reinado, en su hastío de sexualidad, de corrupción sexual, teniendo 300 concubinas, preparó un lugar
donde se ejercía al dios Moloc. Quiere decir que alguien que pudo conocer a Dios, que pudo escuchar los diseños de Dios, que pudo activar en ser parte del pueblo de Dios, era capaz de preparar por el beneficio sexual de un placer momentáneo, dar. Él edificó un altar y un dios Moloc. Siguen teniendo peor cara que antes. ¿Saben qué? Salomón era hijo de David, lo sabemos. Era el hijo de aquel que Dios dijo, tiene el corazón como mi corazón, ¿no? Su papá. Era el que venía a través Cristo de su descendencia. ¡Qué privilegio! Salomón tenía esa sangre también. Salomón es el que el Señor nos permite leer Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Pero ¿saben qué? David era un ejemplo en muchas cosas, pero su pecado más predominante y algo que no le costó mucho fue sus problemas sexuales. Y cuando alguien no revé y no rinde y no entrega todo a Dios en sus deseos y en sus placeres, afecta a la próxima generación. Si bien David pudo transferirle la palabra y decir, mira, no me es permitido hacer esto, y le ha dejado detalles, aún de tomar venganza y de permitir de parte de Dios, aún de edificar ese templo que honraba y que la gloria de Dios se manifestaba tremendamente, y ser tan beneficioso para el pueblo de Dios que aún el diseño nos es revelacional a nosotros en el templo divino que tenemos en Cristo, también le pudo transmitir lo que no había resuelto del todo. No es casualidad. La liberalidad en lo cual él le daba rienda suelta a sus deseos, que terminaron los deseos convirtiéndolo, los deseos arrastrándolo de lo que era terrenal a lo verdadero. ¡Wow! Esto lo podemos encontrar, para que ustedes, si quieren anotarlo como referencia, en 1 Reyes 11, 6 al 9 y el versículo 33 también. Ahora, el diablo siempre te va a llevar más lejos de donde pensabas ir y te va a cobrar más caro de lo que pensabas pagar. Mi intención hoy es enfocarme en pensar, Señor, ¿qué puede motivar esto? Estas prácticas relacionadas con los deseos, que podamos detectar. Y quiero hablarle a los padres hoy. Yo sé que quizás no es el mejor regalo que esperabas hoy en la prédica, pero te aseguro que si dejas trabajar al Espíritu Santo de Dios, podrás comprender lo que Dios te está hablando hoy. Porque el mejor regalo que nos hacemos como padres es ver el legado de santidad transmitido a nuestros hijos. Amén. Ustedes pueden estar pensando, bueno, ¿y qué tengo que ver yo con Salomón, con David, con todo esto? El diablo siempre se ayornará para adaptarse a la civilización que está en curso. ¿Ustedes creen que esto era para ese tiempo y ya está? ¿Ya pasó? Y a Dios se le antojó ponerlo aquí en esta palabra que nos sirve como ejemplo a los del nuevo pacto como hoy, simplemente para que veamos la aberración y juzguemos y condenemos al pueblo de Israel natural. No.
Esto es para alerta de nuestras vidas y ejemplo. Porque el diablo se va a tratar de ayornar para ver cómo hace el mismo proyecto de quebrar la próxima generación a no andar en santidad, y de padres que son capaces de entregar por sus deseos a sus hijos a un Moloc de este mundo. Siempre va a buscar recursos engañosos, Satanás, para que sean cometidos los mismos pecados. Es cíclico. Las mismas aberraciones bajo otro contenido, aparentemente, entre comillas, más civilizado. Vivimos en el día de hoy en un bombardeo de imágenes, pensamientos, alteraciones, tentaciones sexuales, desacreditando la familia constantemente y por consiguiente la importancia de la paternidad. La responsabilidad de la paternidad es evadida muchas veces para dar lugar a los deseos de la carne. Primera Juan, capítulo 2, versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Santidad. Padres que son capaces de dar lugar a los deseos y las tentaciones, pensamientos que están a veces muy ocultos, sin reconocer que ello va a dar un precio, va a ser un precio que va a costar su familia, va a costar su descendencia. Hoy quizás no vemos la imagen de Moloc de bronce con el fuego, no lo vemos con nuestros ojos naturales, que va quemando la próxima generación, que la va marcando. Pero todo el sistema de este mundo es un gran Moloc de Primera Juan. Deseos de la carne, vanagloria de la vida, deseos de los ojos. Es un plan, un aparato estratégico. ¿Saben para qué? Para quemar, para marcar, para desintegrar, sacrificar la próxima generación. Cada padre que no desarrolla una vida en santidad, que accede a pensamientos o acciones impuras, está llevando a su próxima generación a ser sacrificada. Estará dejando una puerta abierta, hermano mío, de legalidad al diablo para destruir. La paternidad es la asignación más sagrada que Dios nos haya conferido. Es la representación más cercana de lo que Dios es. La responsabilidad que Dios nos confiere en la paternidad es que la tenemos que asumir. Y debe ser clara. Con vestiduras blancas. Dios nos está llamando a la santidad. Yo quiero ministrarte en este día. Dios me ha llamado a, les digo el título que me dio, santificando la paternidad. Y esto no es venir a condenar a nadie, esto no es miedo, esto es pureza pura. Es claridad, es desmembrar cosas que a veces están mezcladas y creemos que podemos manejar. Esto es venir a traer un pueblo santo, resguardando la próxima generación. Porque nosotros en el nuevo pacto estamos como el pueblo de Israel. Nuestra asignación pura es manifestar a que Cristo vuelva.
manifestar al Cristo corporativo que se pueda ver. Estamos como ellos, pero en otra transición de revelación. Vamos a ser responsables, por eso nos pide la misma santidad, a que Cristo pueda manifestarse y se manifiesta de generación en generación. Por eso es tan importante la plataforma de un padre sobre los hijos, la plataforma de otro padre en otra generación sobre los hijos. Es tan importante esa representación, porque el Cristo corporativo está diseñado de multigeneraciones, hasta llegar al tiempo determinado por Dios, a que esta asignación sea completa y pueda verse la estatura del varón perfecto en su madurez. Pero cada piedra que vamos edificando debe ser hecha en santidad. ¡Aleluya! Yo quiero decirte que si tú tienes a Cristo en tu corazón, o sea, ya la santidad está dentro de ti. Esto no es hacer cosas. Porque tienes al Espíritu. ¿Cómo? ¿Se me quedaron muy mudos? ¿Tienen miedo a Moloch ustedes? Si tenemos al Espíritu Santo, la santidad ya está acá. O sea que es de adentro para afuera. Es de lo que tengo en mi naturaleza para ser manifestada. O sea que va a estar determinada y dimensionada por mi relación íntima y personal con Dios. ¿Tú quieres santidad? Ya está en ti. No te está pidiendo que hagas algo. Ya está en vos. Pero hay algo que la va a dimensionar, la va a maxificar. Es tu intimidad con el Santo, con Dios. Aleluya. La santidad también te envuelve porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Estás bautizado en Él, sumergido en Él. Cristo nos cubre con su santidad en medio de lo que nos envuelve en este mundo. Él nos hace de cobertura. No tenemos excusa si estás en Él. Por eso no es venir a ponerte miedo. Es decirte que la santidad no está ni lejos ni es imposible. Y podamos decir, soy santo porque Él es santo. Nada de lo que yo hago me hace porque ya soy, y no por mi meritocracia, sino por lo que porto, que Él me regaló por gracia. Pero no dejo de tener una responsabilidad. Y Dios nos muestra en todo este capítulo que cada alteración de santidad, trae dolor primero a mi vida, a mis seres más amados y también al resto de la nación y de la ciudad o el lugar donde yo estoy. Tienes que saber que cada vez que cedes a tener pensamientos que no están de acuerdo a la santidad, estás arriesgando no solo tu vida, no solo tu familia estás arriesgando, sino que estás entregando, dando acceso a Moloch, posiblemente bloqueando, interponiéndote, matando a la próxima generación. Cuando nuestros hijos se sienten defraudados por malos comportamientos de los padres, estamos cortando el acceso a manifestar el estándar del Padre Dios para sus vidas. Cuando nosotros tenemos comportamientos no santos, estamos interponiéndonos, poniendo un bloqueo, porque en nosotros está la representación del Padre. Lo que el diablo conseguirá de las familias
israelitas, lo que él conseguía a través de esta práctica, no solo era de defraudar a Dios con sus propósitos, sino en dejar secuelas de abandono. Imagínense, yo me ponía a pensar en cuando veía una familia israelita, los hijos, que sus padres participaban de este acto. El dolor, porque uno veía hacer eso a sus padres, no solo de perder un hermano, no solo de saber que quizás podía ser el próximo, sino que deja una sensación de rechazo, de abandono, de falta de cobertura, de desprecio, de ponerse ellos en primer lugar antes que nosotros, dándonos cobertura, generando heridas de desprecio, de inseguridad, de miedo, de orfandad, y de esta manera arrebatar la próxima generación. Yo te invito a cerrar tus ojos, hermano mío. Y ahora te quiero hablar desde otro lugar. Si eres hijo, eres un hijo y no importa la edad que tienes y si tu padre vive o no vive. Y quizás alguna actitud de tu padre te ha lastimado por elegir primero sus deseos antes que a la familia. Quizás se fue atrás de una mujer y te abandonó. Quizás para él fue mucho más importante el poder sentirse libre y moverse en una libertad sexual antes de decir no, primero mi esposa, primero mi familia. Si esto ha herido tu vida y esta actitud de tu padre te ha lastimado, hoy es el día de restaurar tu corazón y puedas regalarte la liberación del perdón. Si estás ahí en tu lugar, aún bajito, porque esto no es para exponer a nadie, es poder decir: Señor, lo perdono. Señor, yo lo perdono a mi padre. Si él eligió mal. Y si tu padre fue un padre ejemplar, da gracias por él. Da gracias por su elección de vida. El Señor me ha mostrado dos cosas que deben ser ministradas en su pueblo referente a esto en este día, referente a la paternidad y su santidad. Es referente a padres que ponen en prioridad sus deseos sexuales antes que la responsabilidad de la paternidad. Es más, viven engañados que pueden practicar las dos cosas y que a sus hijos no le va a afectar. Como el ver pornografía, hablar cosas obscenas, tener pensamientos lujuriosos, pensar en la separación de su esposa o de su esposo, en tener una nueva relación y hacer su vida. Padres que tuvieron pensamientos asesinos y que en algún momento, por algún motivo, porque siempre se habla de la mujer que quería abortar, pero nunca se habla del hombre o del padre que insinuó liberarse de esa responsabilidad y abortar. Si fuiste un padre que por alguna situación de tu boca salió este pensamiento asesino, yo quiero decirte que hoy el Señor viene a regalarte el mejor regalo del Día del Padre. Es alinear tus pensamientos a la santidad de Él. Es venir a decirte: estás afectando más de lo que piensas. Vuelve en sí, por favor. Y si fuiste afectado vos, el perdón te va a liberar de ese dolor.
El perdón te va a liberar y va a santificar para que la próxima generación que te precede no pueda sufrir las mismas consecuencias. El mejor regalo que como padre puedes hacerte hoy es dar lugar a la santificación. Arrepentirte de obras muertas. Asumir tu responsabilidad y disfrutar de tu paternidad. Aleluya. Yo sé que el Espíritu Santo está ministrando en este día. Aleluya. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios seguirá trabajando aún en tu casa. Y aún cuando te sientas tentado en infringir tu santidad, lo pensarás 2 veces. Y podrás decir, no me quiero solo afectar a mí, sino que estoy afectando a muchos más. Y si eres un hijo, también sobre ti hay descendencia, porque sobre ti también se manifiesta la santidad de Dios. No accedas, no accedas. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de su propio deseo sexual realmente desbordado, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos, no erréis. Primera Tesalonicenses 4:2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Yo te invito a ponerte de pie, por favor. Y si estás con tu familia, o si no estás al lado, búscala. Y puedas abrazarte y hacer contacto con ella en la santidad. Y dale gracias a Dios por la santidad. Bendice las próximas generaciones. Y si en algo en este día el Señor te ha ministrado y hubo cosas que has tenido que rever, entregar, rendir, creo que no hay mejor regalo para tu vida o para tu padre, es que lo perdones. O para tu vida, para bendecir la próxima generación. Si estás solo, quiero que te veas como Dios te ve, que Él es tu Padre celestial. Y que sos santo porque Él es santo, nada más que por eso. Y que si hubo marcas en tu vida antes de conocerla, hoy el Señor viene a sanar, liberar, redimir, limpiar. Aleluya. No te sientas sacrificado a Moloc. No te sientas que eres la próxima generación marcada con desprecio, con abandono, con destrucción, con indignidad. No te sientas así. Hoy el Padre vino a decirte, yo soy tu Padre. Aleluya.
Romanos 6:19 dice: hablo como humano por nuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor siga ministrando. Yo quiero que te abraces con tu familia. No importa, no tienes por qué estar mirando al frente. Abrázalo, ministralo. Es un tiempo de ministración, de santificación, de lavamiento en la palabra. Te estás lavando en la palabra. No estás siendo condenado, no. Estás siendo reafirmado, estás siendo lavado, estás siendo instruido, estás siendo formado. Aleluya, estamos guardando la próxima generación. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lucas 1:17 dice: e irá, lo escuchamos en la apertura, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y voy a terminar con esta palabra profética de 1 Tesalonicenses 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida, en la manifestación, en la revelación de nuestro Señor Jesucristo, con todos los santos. Oh, bendice la familia, Señor, bendice la familia. Bendice la familia, Señor, en la santidad. Dale cobertura. Y si el Padre del cielo hoy ha trabajado en tu corazón y sientes vergüenza y dices: no soy apto todavía para dar cobertura a mi familia, he errado, he manchado, hoy hay arrepentimiento de obras muertas para ti. Aleluya. Y automáticamente pasas a la dignidad de la santidad de Dios. Aleluyas. Ama kiaba sharabai kalaba shihaniama.